El tanque Abrams es una de las máquinas de guerra más valiosas del ejército de los Estados Unidos. Se hizo reconocido por primera vez en la Operación Tormenta del Desierto durante la Primera Guerra del Golfo entre Irak y una coalición encabezada por Estados Unidos. Justo debajo de 2.000 de ellos fueron desplegados para enfrentarse a la mitad de tantos tanques T-72 que el déspota iraquí Saddam Hussein había importado de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia. Los T-72 estaban tripulados por un hombre de la Guardia Republicana de élite de Saddam, apodados los Leones de Babilonia. El M1A1 Abrams, un diseño mucho más nuevo que los obsoletos tanques T-72, mostró superioridad sobre su oponente de fabricación soviética. En el ataque, el Abrams era absolutamente invencible. A diferencia de sus adversarios, emplearon tecnología de imagen térmica y telémetros láser para que sus potentes cañones de 120 milímetros pudieran disparar con precisión y a larga distancia, incluso en mal tiempo y baja visibilidad. Esto se puede ilustrar mejor en la batalla de Medina Ridge entre la Primera División Blindada de los Estados Unidos, la División Blindada Medina, del RGFC iraquí. El enfrentamiento comenzó cuando la Segunda Brigada Blindada iraquí, posicionada en una pendiente arenosa, fue atacada sin previo aviso por la Segunda Brigada de Hierro estadounidense. Disparando desde una distancia de hasta 1.86 millas o 3.000 metros, los proyectiles de sabot de uranio empobrecido de los Abrams tardaron de 2 a 3 segundos en alcanzar sus objetivos, con un impacto tan fuerte que pudieron atravesar la cobertura de arena iraquí para lograr impactos directos y devastadores. Careciendo de la misma tecnología de imagen y alcance, los indefensos T-72 no pudieron hacer nada más que disparar a ciegas y esperar lo mejor. El resultado fue que en el transcurso de 15 minutos, la mayoría de los tanques en Medina Ridge fueron deshabilitados por explosiones catastróficas que lanzaron torretas hasta 40 pies o 12 metros en el aire. Habiendo devastado al enemigo y reducido su blindaje a escombros humeantes, se ordenó a los estadounidenses avanzar para tomar la iniciativa. Con los tanques avanzando al unísono desde la línea, los iraquíes exhaustos fueron implacablemente golpeados con más cartuchos de uranio empobrecido desde el cañón principal, así como fuego adicional de ametralladoras Browning de calibre 50. La velocidad del M1 Abrams significaba que en un corto periodo de tiempo estaban a 1970 pies o 600 metros de sus objetivos, mientras los estadounidenses victoriosos se acercaban. Se encontraron con un sitio de tanques T-72 y vehículos de apoyo humeantes, destruidos y abandonados, junto con soldados iraquíes conmocionados por los proyectiles levantando las manos en señal de rendición. Al finalizar el combate, la Primera División Blindada de los Estados Unidos destruyó aproximadamente 190 tanques y 130 vehículos de infantería blindados. En otras palabras, habían esencialmente aniquilado una división blindada iraquí completa en un solo día. El resto de la guerra siguió este patrón. Al final del conflicto, se habían perdido más tanques M1 Abrams por fuego amigo que por acción enemiga. Desarrollo. La destacada actuación del M1 Abrams en la Guerra del Golfo contra los tanques soviéticos habría sido extremadamente satisfactoria para aquellos que estuvieron involucrados en el concepto inicial del nuevo tanque. El proyecto se inició en los años 70 por temores de que los tanques del Ejército Rojo eran tecnológicamente superiores. El programa XM1 comenzó en enero de 1973 como una competencia de diseño entre Chrysler y General Motors. Ambas compañías debieron garantizar que sus propuestas cumplieran los requisitos del ejército estadounidense. La guerra del Yom Kippur de 1973 entre Israel y una coalición de estados árabes, liderada por Egipto y Siria, tuvo una gran influencia en estos. Durante ese conflicto, los tanques israelíes con blindaje de acero convencional fueron diezmados por un misil antitanque soviético de alto explosivo o misil térmico al que la OTAN se refiere como AT-3 Sager. Por lo tanto, el XM-1 fue equipado con el blindaje de múltiples capas Chobham desarrollado por los británicos. Esto incorpora cerámicas y otros materiales no metálicos sobre el acero que lo hacen más resistente contra los misiles térmicos. Además de esto, los prototipos también debían tener suficiente protección contra el proyectil APF-SDS de 115 milímetros disparado por el tanque soviético T-62. En noviembre de 1976, se eligió una versión modificada del diseño de Chrysler, lo que llevó a la fabricación del primer lote de XM1 a principios de 1978. La primera unidad de producción salió 2 años después. Fue nombrado el M1 Abrams, en referencia a Creighton Abrams, quien había sido el jefe del ejército de los Estados Unidos en las últimas etapas de la Guerra de Vietnam y uno de los defensores más fervientes del XM1 antes de su muerte.
Durante los siguientes 40 años, el M1 Abrams recibió varias actualizaciones. En 1985 se convirtió en el M1A1 al renovar su blindaje para lidiar con el nuevo cañón soviético de 125 milímetros. El siguiente fue el M1A2, que se complementó con sistemas más avanzados de posición, navegación, información y comando desde 1989. Variantes, tamaño y tripulación. Hoy en día, el cuerpo de tanques del ejército de los Estados Unidos está compuesto principalmente por M1A1SA, M1A2 SEPB2 y M1A2 SEPB3 Abrams. El M1A2 tiene 11.9 pies o 3.65 metros de ancho, 9.4 pies o 2.88 metros de alto, 25.9 pies o 7.92 metros de largo y pesa alrededor de 69.5 toneladas cortas o 63.000 kilogramos. Está tripulado por 4 personas: comandante, artillero, cargador y conductor. Armamento y protección. El armamento principal del M1A2 es un cañón de ánima lisa de 120 milímetros M256 que puede disparar una variedad de proyectiles perforantes de blindaje y antitanque. Sobre esto hay una ametralladora pesada estándar M2HB calibre 50 o 12.7 milímetros utilizada por el comandante, y a ambos lados hay ametralladoras M240 de 7.62 milímetros operadas por otros tripulantes. También cuenta con un lanzagranadas de humo de cañón M256 instalado a ambos lados de la torreta. Se pueden agregar más pantallas de humo usando otro sistema ubicado en el motor. El M1A2 está protegido por un blindaje CHOBAM, que está reforzado por una capa de uranio empobrecido ultradenso, que proporciona una protección amplia contra misiles guiados antitanque y RPGs. Tren motriz y accesorios. El M1A2 es impulsado por un motor de turbina de gas AGT 1500. Con esto, tiene un alcance máximo de combate de aproximadamente 264 millas o 425 kilómetros y una velocidad máxima de 42 millas por hora o 68 kilómetros por hora. También puede atravesar el agua a una profundidad máxima de 6.6 pies o 2 metros. Otra habilidad interesante es que puede pasar sobre cualquier obstáculo vertical hasta una altura de 3.4 pies o aproximadamente 1 metro. El M1A2 tiene una serie de accesorios que lo convierten en un eficiente depredador de campo de batalla. En primer lugar, su sistema de imagen térmica, que está conectado a todas las miras de las armas, puede ampliar el campo de visión estrecho hasta 10 veces y un campo de visión amplio hasta 3 veces. Esto, en combinación con un telémetro láser que calcula la distancia, permite una identificación de objetivos más fácil y rápida. Sumado a esta letalidad, está el conjunto de control de la palanca del comandante, o CCHA. Esto se conecta a una cámara que el comandante puede mover independientemente. Después de localizar a un enemigo, el comandante puede presionar un botón que gira automáticamente las torretas del cañón hacia el objetivo. El tanque también está protegido contra todas las formas de guerra nuclear, biológica y química por un sistema NBQ o un sistema de defensa nuclear, biológica y química. Esto proporciona máscaras de respiración con aire filtrado y hace que la presión interna del tanque sea mayor para mantener fuera el polvo radiactivo y los elementos. Rendimiento en el campo de batalla del siglo XXI. Ahora que eso está hecho, veamos su desempeño en guerras recientes. En el siglo XXI vieron mucha acción en Irak, donde principalmente apoyaron operaciones de contrainsurgencia. Cientos de ellos participaron en la invasión terrestre inicial de Estados Unidos a Irak como parte de la Operación Libertad iraquí. Para lidiar con la amenaza de los artefactos explosivos improvisados a la flota de Abrams, se le instaló inhibidores de estos artefactos que interrumpían la señal de radio remota a menudo necesaria para detonarlos. También se reforzaron con más blindaje en los lados y en la parte inferior para lidiar con minas iraníes más sofisticadas llamadas penetradores formados explosivamente, o EFP. En contraste, no se destacaron tanto en Afganistán debido a que el terreno rocoso y difícil del país no les convenía, por lo que solo se enviaron 16 allí a finales de 2010. El otro gran conflicto del siglo XXI en el que han estado involucrados es la actual guerra entre Rusia y Ucrania. En octubre de 2023, los Estados Unidos transfirieron 31 tanques M1A1 a las Fuerzas Armadas ucranianas. Sin embargo, los Abrams no han tenido el impacto esperado. En abril de 2024, los ucranianos los retiraron porque demasiados de ellos estaban siendo detectados y destruidos por drones rusos. Además,
Al ser un modelo más antiguo, muchas de las tripulaciones se han quejado de que no tienen suficiente blindaje para contrarrestar las armas más modernas. Si su experiencia en Ucrania es un indicativo, parece que el M1 Abrams no se ha adaptado bien a un campo de batalla moderno que cada vez depende más de vehículos voladores tripulados y no tripulados para realizar el trabajo. Corte transversal del tanque de batalla principal Leopard 2. Alemania se ganó una reputación por sus impresionantes diseños de tanques, algo que continuó mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, con el temor de los tanques soviéticos causando más de unas pocas noches en vela, los ingenieros alemanes desarrollaron el Leopard 2, un tanque de batalla principal que no solo podía enfrentarse cara a cara con el blindaje soviético, sino que todavía se usa hoy como la columna vertebral de muchas fuerzas blindadas en todo el mundo. Desarrollo. El desarrollo del Leopard 2 inició a mediados de los años 60. Alemania había equipado sus fuerzas con el tanque de batalla principal Leopard. Aunque era un tanque sólido, apenas entró en servicio cuando los informes de inteligencia indicaron que los soviéticos estaban desarrollando un tanque que utilizaría un potente cañón principal de 125 milímetros, el T-64. Casi de inmediato, comenzó el desarrollo de algo que pudiera desafiar el nuevo diseño soviético. El plan inicial fue un proyecto conjunto entre Alemania Occidental y los Estados Unidos, que condujo a 14 prototipos del tanque de batalla principal 70. A pesar de esto, los desacuerdos sobre las especificaciones, junto con los sobrecostos, llevaron a la cancelación del proyecto. Luego, los estadounidenses diseñarían lo que se convertiría en el M1 Abrams. El fabricante alemán occidental Krauss-Maffei comenzó el desarrollo del nuevo tanque de forma independiente, y después de una larga serie de experimentos, los primeros prototipos de lo que se convertiría en el Leopard 2 estaban listos para las pruebas en 1972. Después de más años de pruebas, el Leopard 2 fue oficialmente aprobado por el gobierno de Alemania Occidental en 1977 y entró en servicio en las variantes de 1979. Variantes. El Leopard 2 ha visto servicio continuo en las fuerzas militares alemanas y de otros países durante casi medio siglo, y durante ese tiempo ha habido numerosas variantes, cada una con modificaciones que incorporaron las últimas innovaciones tecnológicas. El modelo base se designa como el Leopard 2A0, y la mayoría de las subvariantes se etiquetan como A1 a través de A7, cada una viendo cambios en las armas, el equipo de comunicaciones, la óptica, los sistemas informáticos o cualquier número de otras modificaciones. También existe una versión PSO, que significa Operaciones de Apoyo a la Paz, que fue modificada para la guerra urbana, como tener un cañón más corto, armas no letales y más protección en todas partes. También hubo experimentos para equipar al Leopard con un cañón principal de 140 milímetros más grande, que se designó como el Leopard 240. También hay variantes para entrenamiento y recuperación vehicular. El Leopard 2 es utilizado por muchas otras naciones que han modificado el tanque para sus propias doctrinas y propósitos, como el Leopard 2R finlandés, que se utiliza para despejar campos minados, y el Pioneer Panzer III Kodiak, un vehículo de ingeniería sin torreta utilizado por Suiza. Una versión A8 del Leopard 2 se mostró al público por primera vez en mayo de 2023 y será la última versión de este vehículo de larga duración. Dimensiones. El Leopard 2A6 mide 9.7 metros de largo, incluyendo el cañón principal, poco más de 3.6 metros de ancho y alrededor de 2.4 metros de alto. Pesa 68 toneladas, aunque es importante destacar que esta es la versión 2A6, y el tamaño exacto puede variar enormemente dependiendo de la variante específica. Armamento. El diseño inicial del Leopard 2 se centraba en el uso de un potente cañón principal de 120 milímetros, diseñado para atravesar cualquier cosa que la Unión Soviética pudiera lanzarle. Las versiones anteriores usaban un cañón Rheinmetall L44 estabilizado, mientras que las posteriores utilizaban el más largo L55, lo que aumentaba la velocidad de salida del proyectil. La capacidad de munición estándar es de 42 cartuchos almacenados en la torreta y el casco. El Leopard 2 también cuenta con dos ametralladoras MG3 de 7.62 milímetros, versiones mejoradas de la MG42. Una es coaxial al cañón principal y la otra está en la parte superior de la torreta. La versión A7 tiene un sistema de control de armas interno que permite disparar la ametralladora montada en la torreta desde el interior del tanque. Protección. El blindaje del Leopard 2 ha evolucionado significativamente con el tiempo. Utiliza blindaje espaciado, que consiste en dos capas de protección.
Cuando un proyectil golpea la placa exterior, detonará o se tambaleará, reduciendo la energía cinética del impacto antes de golpear la capa principal de protección. Las variantes recientes usan compuestos de acero, tungsteno y cerámica. Se especula sobre la composición exacta y el grosor del blindaje, aunque está clasificado y es difícil de confirmar. La variante A5 incorporó una torreta con diseño de punta de flecha y blindaje inclinado, dándole al Leopard su elegante apariencia. El A5 y el A6 tienen un blindaje más grueso en la torreta y en el faldón lateral, brindando protección extra contra los RPG. Debido a experiencias en operaciones de mantenimiento de la paz, las versiones posteriores también tienen mayor protección contra minas y artefactos explosivos improvisados. El Leopard 2 también está protegido contra amenazas nucleares, biológicas y químicas, utilizando un sistema de sobrepresión que sella y filtra el aire hacia el vehículo. Fotografías de 2023 tomadas del conflicto en Ucrania mostraron al Leopard, específicamente un A4, equipado con blindaje reactivo explosivo, aunque esto parece ser una adición posterior y no una práctica estándar. El Leopard también tiene un sistema de supresión de incendios incorporado, que se activará automáticamente si la temperatura interna del tanque supera los 82 grados Celsius, aunque se puede activar manualmente. Tripulación. El Leopard 2 es operado por una tripulación de 4. Conductor, comandante, cargador y artillero. El conductor se encuentra en la parte frontal derecha del casco inferior. La tripulación restante se ubica en la torreta. El artillero en la parte frontal derecha, el comandante detrás de él y el cargador en el lado izquierdo. Motor, rendimiento y capacidades. Las versiones más recientes del Leopard, el 2A4, 2A5 y 2A6, son impulsadas por un motor diésel turboalimentado de 12 cilindros de la serie MTU-MB 873KA501, que es capaz de generar hasta 1.479 caballos de fuerza. Esta planta de energía puede mover el tanque a alrededor de 72 km por hora en la carretera, lo que hace al Leopard 2 uno de los tanques de batalla principales más rápidos del mundo. La capacidad de combustible de 1.200 litros, ubicada en 4 tanques, tiene un alcance aproximado de 547.2 kilómetros. La transmisión es automática con 4 marchas hacia adelante y 2 marchas en reversa. El Leopard 2 utiliza un sistema de suspensión de barra de torsión con amortiguadores hidráulicos y tiene 7 ruedas de rodadura recubiertas de goma y 4 rodillos de retorno por lado. El Leopard, uno de los tanques más avanzados del mundo, con casi medio siglo de servicio, cuenta con muchas otras características para operar a su máximo potencial. Estas pueden incluir telémetros láser, capacidades de visión nocturna y equipo de comunicación avanzado. Usuarios. Además de Alemania, muchas naciones utilizan el Leopard 2 como su tanque principal. Estas naciones incluyen, pero no se limitan a, Austria, Grecia, Portugal, España, Canadá, Noruega, Polonia y muchas otras. Muchos también fueron enviados a Ucrania como parte de paquetes de ayuda a esa nación frente a la invasión rusa. El Leopard 2 en acción. El Leopard 2 debutó en operaciones de mantenimiento de la paz en Kosovo en 1998. Desde entonces, se ha utilizado en múltiples conflictos, incluyendo el mantenimiento de la paz en Bosnia y Herzegovina, Irak, Afganistán y Ucrania. En Afganistán, un Leopard operado por canadienses fue golpeado por un artefacto explosivo improvisado y sobrevivió sin bajas. Los Leopard canadienses también sobrevivieron emboscadas de los talibanes en varias ocasiones, sobreviviendo a todas ellas. Durante la operación Red Dagger en 2008, los Leopard daneses sostuvieron el flanco del avance liderado por los británicos en la provincia de Helmand y fueron críticos para el éxito de la operación. Hay algunas operaciones de combate que empañan la reputación de otra manera brillante del Leopard. Durante la batalla de Al-Bab en Irak, se informó que 10 Leopard turcos, 2A4, fueron destruidos y 2 fueron capturados por ISIS. Los insurgentes emplearon artefactos explosivos improvisados y misiles antitanque apuntando a la torreta, causando la explosión del suministro de municiones. Estos eran modelos anteriores que no tenían la protección contra estos artefactos de los tipos posteriores. Las tropas turcas operaban sin apoyo de infantería, haciéndolas más vulnerables. En el conflicto en Ucrania, los Leopard fueron enviados como parte de paquetes de ayuda y fueron el componente principal de una gran contraofensiva ucraniana en el 2023. Debido a la naturaleza del conflicto, es difícil obtener información precisa, pero se confirma que al menos 11 Leopard fueron destruidos por las fuerzas rusas, muchos perdidos por drones no tripulados. Un nuevo factor en un campo de batalla en constante cambio. Dada la naturaleza cambiante de la guerra, el futuro del Leopard 2 es incierto.
Alemania y Francia están desarrollando un nuevo vehículo para reemplazar el diseño antiguo de décadas. Aún así, tomará muchos años para que este nuevo vehículo salga de la línea de montaje. Y hasta ese día, el Leopard 2 seguirá siendo la columna vertebral de las fuerzas blindadas en todo el mundo.